Hoy, Lily. Tenemos algo para ti. Las tres cabezas se volvieron hacia la voz, viendo cómo Bache y Welf se acercaban a ellos, justo antes de que Lily viera la etiqueta adicional, siendo arrastrada por el Amazonas. Lo encontré en la parte trasera, dando instrucciones y liderando a los soldados, habló Bache, antes de tirarlo aproximadamente al suelo, ya que tanto Aluime como Mikoto dieron un paso atrás después de ver el nivel de expresión de Lily antes de endurecerse. Lily ve. ¿Has descubierto cómo conocían nuestros movimientos? Preguntó, incitando a un movimiento de la cabeza del Amazonas. La pregunta era comprensible, era algo que todos ellos querían saber. Después de todo, su objetivo original era llegar a la aldea más meridional de Loris, donde esperaban establecer una línea de suministro, pero esta emboscada los había detenido en su camino, y era demasiado perfecto para haber sido un encuentro aleatorio, especialmente dados los números que habían luchado. Más de 500 soldados habían estado presentes, aunque la gran mayoría había sido de nivel 1, tenían un montón de nivel 2 entre ellos y un par de nivel 3, dos niveles 4, y un nivel confirmado 5 ahora, con su comandante, incluido. Lily lo encuentra más que extraño. Dado lo largo que Braver Samak fue para evitar que nuestra fecha de salida se conociera de antemano, Lily encuentra que es una coincidencia que el Imperio estuviera esperando. Ella habló uniformemente en una declaración en respuesta a las palabras de Bache antes de volverse hacia el comandante de rodillas, todavía temblando. ¿Está sorprendentemente ileso, veneno? Preguntó Lily, sus ojos se volvieron hacia Bache ante la pregunta. Con un niño, el amazónico habló sí, aunque lo golpeé lo suficiente como para que se hubiera roto al menos la mitad de sus costillas, a pesar de que sentí una resistencia sorprendente, mucho más allá de lo que debería haber dado a su nivel, terminó, haciendo que el prun frunciera el ceño y lo mirara fijamente. Tu nombre, declaró Lily, sin siquiera preguntar y, en cambio, exigiendo la respuesta del hombre tembloroso que estaba entre ellos. No te estoy diciendo mierda de gato, ¿tú quién? Él nunca llegó a terminar la oración como una hoja fue empujada en su boca y una mano agarró su cabello. No insultes a Lily Dono de una manera tan vulgar, o te arrepentirás, cariñosamente. Sus ojos se quemaron en él cuando Bache parpadeó sorprendida por el puro veneno en sus palabras, que eran impropias de la mujer habitual y educada. No es que pudiera culparla, por lo que entendía, era ferozmente leal y defendería ferozmente el honor de su amiga y familia. El grupo guardó silencio un poco antes de que el lejano oriente retirara la espada mientras el soldado dejaba escapar una mezcla entre un puño y una risa. Tienes un poco de espíritu oriental, te lo daré. Se rió suavemente antes de volverse hacia el Prum, cerrándose la boca y permaneciendo así. Lily preguntará una vez más. ¿Nombre? Preguntó una vez más, esperando, pero como no hubo respuesta, pareció conflictiva durante unos segundos antes de volverse hacia Mikoto nuevamente y asentir. Durante una fracción de segundo, Bache se preguntó qué estaba a punto de hacer el oriental, dada la forma en que Aluime se dio la vuelta y los ojos de Welf miraron a cualquier lugar que no fuera al hombre. El brillo de una pequeña daga se dio a conocer, girando desde el cinturón de Mikoto mientras lo agarraba antes de golpearlo con fuerza entre la rótula y el tendón del cuádriceps en su pierna derecha. Tomó una fracción de segundo para que el dolor se instalara, y luego un grito gutural que sorprendió honestamente a Bache escapó de su boca cuando Mikoto retorció la hoja, solo lo llevó a golpear e intentar patear en un esfuerzo salvaje para escapar. El ruido llamó la atención de todas partes, especialmente de los curanderos y Rivería, que habían levantado la vista de lo que estaba haciendo. Son. Se preguntó en silencio mientras los gritos se extinguían lentamente al ver a Lily acercando su rostro, una máscara de indiferencia en su rostro que se estaba poniendo, clara como el día para el elfo alto. ¿Nombre? Lily preguntó una vez más cuando el comandante enemigo apretó los dientes, estremeciéndose mientras miraba su pierna. Wadid, exhaló mientras Mikoto miraba hacia otro lado por un momento, componiéndose. Odiaba hacer esto, pero Takemi Kazuki-sama le había inculcado la importancia de extraer información, ya que la más mínima información podría ser clave entre la victoria y la derrota. Una forma de arte frente a mi país de origen, a menos que quiera ser introducido a más variaciones, yo sugeriría responder a las preguntas de nuestro comandante. Ella forzó las palabras, sintiéndose vil y sucia, pero empujó otra vez. Un samurái, o kensei en este caso, tenía que saber cuándo poner su moral a un lado, y convertirse en un oni. Sus ojos volvieron a caer a los ojos del comandante enemigo cuando los suyos se metieron lo suficientemente fríos como para avergonzar a la zona glaciar. Ella lo vio temblar involuntariamente. Mierda.
maldijo cuando sus ojos se desviaron al suelo, mostrando una forma de sumisión, aunque su boca permaneció cerrada. Lily Dono sugeriría establecer un campamento temporal e interrogarlo a fondo. Haciéndolo a la intemperie. Ella se fue mientras el Proma sintió. Sería imprudente. Lily sabe, tanto como Lily lo odia, ella entiende, respondió antes de volverse hacia Rivería, pidiéndole que viniera. Daman, Mikoto. ¿Qué has planeado para el chico? Welf preguntó mientras el lejano oriente lo miraba durante un largo momento. Es mejor si no digo. Es un arte que aprendí, y esperaba nunca tener que usar. Ella se detuvo, pensando silenciosamente para sí misma, que no había uso en revolcarse sobre la leche derramada. ¿Talille, tienes algo? La voz de Rivería rompió lo que Welf estaba a punto de responder cuando Lily sacudió la cabeza. Nada hasta ahora, Nine El-sama. Lily sugiere establecer un campamento temporal para interrogarlo. Necesitamos saber por qué y cómo sabían de dónde veníamos, pensó Rivería en ello por un momento antes de asentir. Estoy de acuerdo, toda la prueba es muy extraña. Comenzaré los preparativos para establecer el campamento. Los cuerpos ya están siendo manejados, así que deberíamos estar listos en una hora más o menos, y lo tomo Kensei manejará interrogatorios. Ella preguntó. De hecho lo haré, Rivería Dono. Mikoto dio un guiño cortés a la princesa elfa que tarareaba. Si necesitas asistencia, siéntase libre de preguntar. Ella ni siquiera necesitaba elaborar ya que Mikoto podía leer fácilmente entre líneas. Si necesita ayuda para mantenerlo vivo, entonces pregunte. Lo haré. Bueno, ahora probablemente deberías vendar esa herida. Yo lo sanaría, pero, como él está bajo su jurisdicción en este momento, Kensei, no lo haré a menos que se lo pidan explícitamente. Esperando un momento, Rivería finalmente giró y se fue, dirigiéndose hacia Alicia antes de que Alui me diera un suave gemido. No le gustó esto en absoluto, pero ella también entendió que necesitaban hacer esto. Bache-sama, ¿podrías llevarlo y envolver la herida? Lily y Mikoto-sama instalarán la tienda. Welf-sama, Aruime-sama, por favor ayuda a montar el resto de las carpas, preguntó Lily, ya que no se pronunciaron más palabras mientras todos se separaban. Lo único que se dijo cuando se habían alejado, fue que Welf susurró que casi sentía pena por el tipo. Casi. Igual frente central, 12 horas antes de la emboscada igual. Epsilon sabía que estaba tomando un riesgo, ella lo odiaba y cada segundo de ella parada aquí, esperando a que llegara su contacto, estaba haciendo que el cabello en la parte posterior de su cuello se destacara. Ella juró que alguien la estaba mirando, pero no tenía pruebas. Después de todo, podría ser simplemente su paranoia, ella había aceptado que era algo con lo que tenía un problema, pero esa paranoia la había salvado tantas veces antes. ¿Por qué estoy haciendo esto de nuevo en silencio?, se preguntó, antes de sentir un escalofrío en su columna vertebral, su cabeza disparando hacia la espesa vegetación del bosque. Tuvo suerte de haber sido desplegada en este frente. Los árboles dieron muchas oportunidades para esconderse y reunirse con los contactos que Nakul-sama envía. Sus ojos se lanzaban de un lado a otro, tratando de discernir lo que fuera que sentía, porque sabía que lo sentía. Sus sentidos se estaban volviendo locos, pero sea lo que sea, o no era real y un producto de su imaginación, o estaban jugando deliberadamente con ella. Centrando su vista en la dirección de la que sentía que venía la sensación, una de sus dos habilidades se activó a medida que su percepción se ralentizaba y su capacidad para asimilar y analizar la información se multiplicaba. Una habilidad que había ganado por el miedo que había sentido que la había sacudido hasta su alma cuando vio por primera vez al monstruo Rex, Remoras. Odiaba el buceo en mazmorras, pero era su deber hacerlo para ser una espía efectiva. La habilidad que tenía, de Arcad, mejoró su percepción y habilidades analíticas en tiempos de grandes conflictos, miedo o paranoia. Esencialmente, mientras sintiera esa emoción, la habilidad permaneció activa, y cuanto más fuerte era el miedo, más fuerte era el efecto. Sin embargo, los efectos secundarios fueron todo menos agradables. Podría causar sensibilidad sensorial y migrañas si se usa demasiado tiempo, por lo que hizo todo lo posible para asegurarse de que eso no sucediera, aunque a veces fue un poco difícil. Justo cuando pensó que estaba viendo algo, un volante de hojas sonó detrás de ella mientras instintivamente sacaba su espada, cambiando su cuerpo y poniéndose en una posición justo después de saltar más lejos del sonido. ¿Eres asustadizo, Epsilon? Supongo que todos estos años no te han cambiado en absoluto. Siempre el cobarde. La voz de un hombre entró en sus oídos mientras salía, su atuendo una mezcla entre negro y púrpura, sus ojos azul oscuro aburridos en su propia como él bajó su capucha y máscara, revelando el pelo largo negro tirado de nuevo en una cola de caballo, una cicatriz corriendo por su mejilla.
Hay una diferencia entre ser un cobarde y ser cauteloso. Epsilon se relajó, su espada bajó y se retiró de nuevo a su vaina mientras se acercaba a él. Es algo que debes aprender, Kappa, miró mientras Kappa se rió suavemente antes de sacudir la cabeza. Aceptemos estar en desacuerdo, ahora, ¿por qué tiene tanta prisa para solicitar una cita de emergencia? Preguntó, inclinando la cabeza. Sígueme. No había necesidad de decir más palabras mientras los dos se dirigían hacia el este. Finalmente, subieron a un árbol, y una vez que ella asintió en dirección a la pequeña colina, Kappa maldijo. Abajo, donde estaba mirando, estaba el campamento principal donde descansaba el frente antes de continuar su marcha. Braver nos jugó, intencionalmente mantuvo la información de cuando en realidad se estaban alejando de alguien que no fuera unos pocos hasta 2 días antes de la marcha, informó Epsilon con un ceño fruncido, sintiéndose inadecuado mientras Kappa asintió. Entendido. Caius ha esperado que ocurran contratiempos debido a las maquinaciones de Braver, este es solo uno de esos eventos. Narkul nos informó recientemente que la principal prioridad para las etapas iniciales de la guerra es ganar tiempo. Lady Barede necesita tiempo para terminar los experimentos con eso. ¿Quieres decir el soldador de carne? ¿Ese loco psicópata? Ella realmente logró hacer que, Abominación trabaje. Ella gritó, aunque asegurándose de no ser demasiado ruidosa en caso de que alguien estuviera a distancia de audición. Nunca podría ser demasiado cuidadoso con los aventureros de primera clase que están aquí, y 2 de los Terata. Sí. Pero no sé el resultado final, solo que ella ha tenido éxito. Los ciudadanos sobrantes y los soldados de Rakia que quedaron atrás están siendo utilizados como forraje para ello. Kappa se detuvo cuando Epsilon se estremeció, volviéndose ligeramente verde en disgusto. Sé que hacemos una mala mierda, inmoral y horrible como son, lo que Lady Barede está haciendo, su boca se cerró antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepentiría, pero ambos sabían muy bien qué pensamientos plagaban ambas mentes. Incluso para ellos, fue repugnante. Estuvieron en silencio durante un largo momento antes de que Epsilon se volviera y mirara a Kappa, componiéndose mientras se recordaba a sí misma que aún había más para informar. Moviendo, horario se divide en 3 frentes separados. El frente norte, liderado por Braver por los Verun Canyons. Este es el frente central dentro del bosque ardiano que se dirige hacia el norte, encabezado por King y el Uram, y por último, está el frente sur, dirigido por Talille, que se dirigirá a las llanuras al sureste, continuó, arrojando la información mientras Kappa la empapaba. ¿Cuál es la estimación de las fuerzas enemigas? 4.000 aventureros en total, la mayoría provenientes de la familia Loki y Freya, pero el resto son de familias medianas, respondió Epsilon al instante. Ese no fue el número más grande, pero la gran diferencia en la cantidad de aventureros de primera clase a su disposición más que igualó y superó su ventaja numérica. Eso es preocupante. Kappa murmuró ya que no pudo evitar pensar en la lista que habían leído de los aventureros en cada familia y sus niveles, enumerados de mayor a menor. La gran cantidad de aventureros de segunda y primera clase en las familias Loki y Freya fue suficiente para darle el deseo de secarse con horror. Si bien tenían alrededor de un par de docenas de soldados de primera clase en total, solo los 2 principales familiares casi eclipsaron a los suyos, teniendo más de 60 en total juntos, y eso no tiene en cuenta otras familias como la familia Takemikazuchi que tiene Kensei. Incluso con los artefactos a su disposición, no podían usarlos frívolamente, para que no quisieran que cayeran en manos de horarios y los condenaran, no. Lo que necesitaban era algo que pudiera cambiar el rumbo, y desafortunadamente eso era el único artefacto que podía hacer eso sin ponerse en peligro a sí mismos a la destrucción también. ¿Sabes quién está publicado en cada frente? Kappa siguió con otra pregunta, queriendo ganar tanto como fuera posible aquí. El frente norte tiene, como se mencionó, Braver, pero también Jainovise, Tousandelf, Van Argand, Van Amardol, Ildrsleif y Daemonias. Hay otros, pero esos son los más prominentes. Ella detalló. Tenga en cuenta que también hay muchos otros 5 niveles allí, y una gran cantidad de 4 niveles. Epsilon continuó mientras Kappa asintió. Honestamente, que muchos nombres prominentes en un solo frente no lo hicieron sentir bien en absoluto, especialmente dados los rumores de las tácticas suicidas límite de Van Amardol que desafiaron la muerte. El frente central donde estoy publicado tiene el Uram, Jormungand, Sword Princess, Midnight Princess, Cyclops, Perseus, Dea Saint, Dainsleif, The Bringers, Cerberus y Novae Sangris. Eso, era bastantes grandes nombres, pero mentalmente los notó por informar más tarde. Con un niño, le indicó que siguiera adelante.
En el frente sur, están Imeel, Amazon, Lomowari, Vergina, Igeia, Vana Freya, Vanir Valfreya, Ignis, Talille, Kensei y Enchantoresu, asintió, contento con la información de dónde estaban los grandes jugadores. ¿Qué movimientos? ¿Cualquier destino en particular? No estoy seguro de los otros frentes, pero nos dirigimos hacia el oeste desde aquí, hacia el pueblo Trudit, asintió. Entendido, transmitiré el mensaje. Aunque, creo que el frente sur podría dirigirse hacia Deye Village, ya que es la ubicación estratégicamente más ventajosa lo suficientemente cerca como para establecer una ruta de suministro. Esto era simplemente una hipótesis y ambos lo sabían, pero era mejor que nada. Bueno, ¿eso es todo? Terminó como ella pensó por un segundo antes de animarse. No, también quería recordarles que tengan en cuenta a los miembros de la familia Temis, todos ellos recientemente lograron niveles aparte de Vergina y Apollyon, y dado su estatus como potenciales y activos terapta estos deben ser tratados con extrema precaución, agregó Epsilon antes de mirar a Kappa, parpadeando ante la mirada de horror que cruzó su rostro. Potencial y activo terapta. Disculpe. Habló en silbido mientras ella parpadeaba. ¿Por qué estaba confundido? Ella había enviado esa información hace una semana, debería haber llegado. ¿No te informaron? Mi informe debería haber llegado hace días, razonó mientras sacudía la cabeza. Esto es noticia para nosotros. Se detuvo, los ojos se abrieron de par en par cuando su cuerpo se puso rígido. ¿Lo enviaste a través de la publicación de información? Preguntó, voz baja y temerosa mientras ella asintió lentamente. Y hubo silencio, los dos se miraron durante un largo momento. Cuando el temor comenzó a llenar Epsilon, el silencio de Kappa solo hizo que su paranoia aumentara cada vez más a medida que su habilidad comenzaba a actuar cada vez más. ¿Le pasó algo a la publicación? ¿Lo hizo? ¿Alguien lo atacó? ¿Lo hizo? No. Ella comenzó a juntar las piezas. Belcranel se volvió rubio, interrumpiendo las rutas de suministro y ralentizando su red de información, aunque probablemente sin querer, si hubiera allanado su información después de, había encontrado su informe. El temor se transformó lentamente en horror abyecto. Si Belcranel hubiera leído esa carta, entonces sabría que hay un traidor dentro de Loki familia. Ella estaba en peligro. Su cabeza volvió hacia el bosque, el recuerdo de lo que había sentido antes, haciendo que cada cabello de su cuerpo se pusiera de punta, su corazón martillando 100 millas por minuto. ¿Ya lo descubrió? ¿Estaba comprometida? Kappa, hizo él, su garganta obstruida por el miedo, ya que ella era incapaz de expresarla. Kappa asintió lentamente, consolidando sus propios pensamientos mientras sus manos subían, corriendo a través de su corto cabello ardiente. Puedo estar comprometido. Mi informe detallaba que yo era parte de la familia Loki. Ella gimió, su camarada a su lado lentamente dejando que su boca se abriera mientras las palabras se ponían, su rostro parpadeaba con una variedad de emociones antes de que su expresión se igualara lentamente en una cara de póker. Eso no es lo ideal. Pero no puedes abandonar tu publicación. Si lo hace, casi confirmará que había un espía entre ellos. Pero si ella detuvo lo que su protesta estaba a punto de ser, su cabeza girando rápidamente cuando esa sensación regresó, y por un momento dividido, lo suficientemente rápido como para que si no fuera por su habilidad, ella realmente creería que era un truco de la luz. Vio un par de ojos rojos, mirándola directamente antes de desaparecer como si nunca estuviera allí. Y el horror se convirtió en un terror alucinante. Ardian Forest. Otro nombre, tachado de la lista. No fue tan difícil como Bell había pensado. Sus sentidos eran lo suficientemente buenos como para saber cuándo alguien se estaba poniendo en un frente y mintiendo o tratando de engañar a alguien. El cambio sutil en su expresión, la forma en que sus ojos se estrecharon del nerviosismo, cómo sus corazones laten incluso un milisegundo más rápido de lo habitual al afirmar algo. Arx tuvo una conversación con Elfie cerca del borde del campamento, lo suficientemente cerca como para poder analizarlo y escucharlo. La forma en que hablaba y se expresaba, la forma en que hablaban de sus metas y sueños, todo era genuino, las sonrisas reales. Sharon había sido similar, su inocencia prácticamente irradiando de ella en ondas hasta el punto de que había trazado paralelos con Aruime a veces, un tipo de pureza que no podía ser falsificada, y él lo sabía. Además, su intuición le dijo que no eran ellos. Y eso lo llevó aquí. Había sido un golpe de suerte, probablemente su capacidad de desarrollo en el trabajo, había sido testigo de Narvirol escabulléndose del campamento, y sin dudarlo, lo siguió, solo para terminar mirándola durante una buena hora mientras ella solo
Una pequeña parte de él se preguntó si ella estaba allí para estar sola por un momento, pero eso había sido aplastado en el momento en que se había dado cuenta de cómo estaba mirando a su alrededor nerviosamente, cómo su corazón se estaba volviendo poco a poco errático. Ella estaba sintiendo su mirada. La había estado mirando durante una hora, sin desviar los ojos ni por un momento. Él estaría decepcionado si ella no se hubiera dado cuenta en absoluto. Cuidadosamente colocándose detrás de un árbol de una manera que lo cubría, escuchó y esperó y cuando comenzó a escuchar un par de pasos acercándose, había intentado echar un vistazo, casi siendo visto por Narugi, solo para que ella se diera la vuelta, saltando en su dirección con ella hacia él y entrando en una postura de batalla, su espada dibujada. ¿Se había equivocado? ¿No era ella la traidora? Él se había preguntado en silencio, y cuando los pasos que se acercaban salieron a la luz, y sus palabras habían sido pronunciadas, lo supo. Eres asustadizo, Epsilon. Supongo que todos estos años no te han cambiado en absoluto. Siempre el cobarde. Tenía su objetivo. Los dos conversaron poco antes de regresar en la dirección en que vinieron y Bell se vio obligado a saltar al árbol tan silenciosamente como pudo para evitar que lo detectaran antes de seguirlo. La charla que siguió fue informativa, pero también lo hizo ver con rabia. Estaban apuntando a su familia. Intentaban tratar con ellos intencionalmente porque los veían como amenazas potenciales. Querían matarlos. Le tomó todo lo que tenía para evitar que Scourge explotara con suficiente malicia y fuerza para alertar a todos aquí y en el campamento. Se había dado cuenta de que había encontrado su informe, oh bueno, lástima. Sus palabras tartamudas que escaparon de su boca se obstruyeron cuando su cabeza se rompió en su dirección justo cuando decidió que ya era suficiente. Tenía su objetivo, y no había forma de que le permitiera escapar. Disparando a un lado, se detuvo antes de que sus piernas se contrajeran y luego explotó hacia adelante, directamente hacia ella mientras veía la mirada de terror en su rostro, justo cuando sus ojos se volvieron hacia ella, agarró su rostro, cubriéndose la boca antes de patearse la rama lo suficientemente suave como para voltearse sobre ellos, retorciendo y agarrando al hombre la cara de Kappa también antes de nivelar y aplastarlos en el suelo, cuidado de no hacer demasiado ruido. Gu. Ga. Ambos gruñeron y silenciaron un grito en su mano cuando Bell se acercó entre ellos, prácticamente gruñendo mientras dejaba que su flagelo se liberara lo suficiente como para aterrorizar a los dos. Sintiéndose satisfecho de cómo la dura máscara exterior de Kappa se rompió, revelando miedo, soltó a Narugi, y más rápido de lo que podía reaccionar o incluso darse cuenta de que la dejaría ir, se movía y rompía ambas piernas de Kappa, lo que le permitía gritarle en la boca antes de hacer lo mismo con Narvi y agarrar su boca también. Las lágrimas le picaban en los ojos mientras apretaba los dientes, el dolor nubla su mente antes de que finalmente decida abrir los ojos. Ahora, no gritarás. No harás un sonido, o me aseguraré de que experimentes un terror que incluso los monstruos temen, en eso. Soy yo. Entendido. Él gruñó, girando la cabeza entre los ojos, prácticamente brillando a la luz de la luna, y después de un momento, sintió que ambos asintieron con la cabeza lentamente contra su agarre. No tenía sentido resistirse, ambos sabían y habían oído hablar de lo que había hecho a sus camaradas en los campos. Dejando ir lentamente, estaba preparado para reafirmar su agarre en cualquier momento si una sola palabra salía de su boca sin su permiso. Ahora, tenemos mucho que discutir, Epsilon. Asalto. Horario, Eastern Gate, día después de la ambush. Los guardias que custodiaban las puertas, estaban charlando ociosamente entre ellos. La mayoría de los días eran bastante tranquilos, especialmente en el lado este debido a que las montañas Alf bloqueaban la mayoría de las carreteras potenciales. En la última década más o menos, había habido más tráfico, pero en su mayoría comerciantes o la extraña calle de un pueblo o el lejano oriente que deseaban ver la ciudad laberíntica, pero el último día más o menos, habían pasado 48 horas desde que Horario había marchado. Esa familia había sido la única gran familia que no participaba, debido a que a la ciudad no se le permitía quedarse indefensa. Necesitaban a alguien para mantener la paz mientras se libraba la guerra. Pero dijo que la guerra hizo que el trabajo de proteger las puertas fuera aún más aburrido. Nadie quería entrar en un lugar actualmente en guerra con otro. Lo más probable es que la gente intente alejarse de él por temor a lo que podría suceder. Era solo naturaleza mortal temer lo que era una posibilidad. Entonces, cuando uno de los guardias vio a un gran séquito de carruajes que se dirigían hacia la puerta, los sorprendió. Los comerciantes siempre venían en uno o dos carruajes, ni una docena más o menos, y los guardias que podían ver, estaban en alerta. Salta.
Indique su negocio. Uno de los guardias de la familia Ganesha habló, dando un paso adelante con la mano hacia afuera, el otro agarrando su lanza. Entró Baje para la emperatriz del lejano oriente, para ver a un amigo personal. El guardia que montaba el carruaje en el frente habló mientras parpadeaba. Está bien, vamos a tener que revisarlos a todos por una falna. La seguridad regular me temo, dijo el guardia, sonando un poco apologético. Me temo que es de suma urgencia que Nuestra Señora vea a su amiga lo antes posible. La voz monótona en la que se declaró, hablando de cómo estaba fuera de discusión que sucedería, alertó instantáneamente a los guardias, preparando sus lanzas. Con el debido respeto, señor. Pero eso no es posible. Lo que está pasando aquí. Una cabeza salió del carruaje, el largo cabello negro parecido a la seda como una mirada preocupada estaba grabado en la cara de la hermosa mujer, claramente de origen oriental. No es de nada de lo que debas preocuparte, milady. Un pequeño desacuerdo es todo, informó el guardia del carruaje mientras Asuka frunció el ceño antes de salir a la carretera y caminar para unirse a ellos. ¿Entonces puedo escuchar a lo que se refiere este acuerdo?, preguntó mientras el guardia intentaba hablar mientras daba un pequeño resplandor hacia él. Soy tu reina, y si lo veo adecuado para manejar algo, no importa cuán intrascendente sea, es mi derecho. ¿O estoy equivocado? Ella desafió cuando su boca se cerró instantáneamente, incapaz de refutar esa afirmación. Sintiendo que había reprendido adecuadamente al hombre, se volvió hacia los guardias de la puerta y dio un pequeño arco por cortesía. Mis disculpas por las acciones de mis guardias. Soy Asuka Yume, emperatriz del lejano oriente. Estoy aquí para ver a un amigo personal de la familia, y espero brindarle ayuda a él y a su familia, habló mientras los guardias en la puerta se relajaban visiblemente, sus agarres se aflojaban cuando estallaron algunas sonrisas en el tono educado. Oh, no se preocupe, Su Alteza, habló, sin saber qué saludo formal debería usar. Oh, por favor, ninguna de las formalidades. Está lo suficientemente relleno en el castillo, y no los necesito aquí. Justo Asuka está bien, habló, riéndose internamente mientras el guardia detrás de ella gorgoteaba en su propia saliva ante sus palabras. Las reacciones nunca dejaron de divertirla. De acuerdo, Asuka-san, simplemente tenemos que pasar por el protocolo de verificación de estados, habló mientras Asuka asintió y dejó escapar un pequeño ah. Bien, Bell dijo algo al respecto. Eso está bastante bien. Estoy bien con eso, actualmente no tengo una falna, aunque mostrar mi espalda con este vestido podría ser un poco, miró hacia abajo con una mirada tímida antes de señalar el carruaje. ¿Podría cambiar rápidamente?, preguntó mientras el hombre se sonrojaba y asintió. Oh, sí, jaja. Por supuesto, asintió con aprecio cuando se fue y volvió a entrar en el carro. Pasaron minutos con los guardias de la puerta hablando a la ligera, algunos pateando algunos guijarros al azar en el suelo antes de que finalmente saliera otra persona a su lado. El largo kimono de Asuka, que había sido una mezcla de rojo, negro y morado, había sido reemplazado por un atuendo mucho más informal. Una camisa blanca, deteniéndose en su antebrazo con pantalones ceñidos rojos. Parecía cualquier cosa menos lo que la realeza de un país usaría, y mucho menos uno del extremo oriental. La verdad era que Belle le había regalado estas ropas hace unos años, ya que había estado interesada en la moda fuera del lejano oriente, al no haber podido visitar mucho afuera. Había visto vislumbres, pero tener algunas que probar le había dado una visión mucho mejor de ello. Dado que se dirigía a horario, por lo que podría ser bastante tiempo, pensó que era mejor llevar algo de esa ropa, para encajar más en lugar de vestirse como la realeza donde quiera que vaya. Aunque realmente, ella solo quería estar libre de las expectativas y hacer lo que quería. Ser ella misma era una rareza, y sería bueno cuando finalmente llegara a la familia de Belle. Dios, ella los extrañaba a todos. Kasumi, ¿podrías traer a todos al frente? Asuka preguntó mientras el hombre se inclinaba y regresaba, comenzando a hacer lo que se le pidió. Todos están en camino, aquí. Se dio la vuelta, levantando cuidadosamente su falda y dando una mirada puntiaguda al guardia que había estado discutiendo con la familia Ganesha antes, que parecía querer detenerla. Muy bien, un segundo, dijo el guardia de la familia Ganesha antes de que algo cayera sobre su espalda ya que no pasó nada. Muy bien, estás bien. Siguiente. Dejó caer su camisa de nuevo antes de mirar la botella que sostenía. ¿Ladrón de estado? Ella se preguntó de brazos cruzados. Ella pensó que eran ilegales, tal vez seguridad adicional debido a la guerra.
Tendría sentido, no querrían que aparecieran espías, especialmente aquellos con estados y causaran estragos en familias desprevenidas ahora que muchos quedaron vulnerables. Uno por uno, todos y cada uno de los séquitos de Asuka comprobaron su estado, ya que tenían que responder preguntas sobre algunos de sus estados, pero eso no fue demasiado difícil, dado que Amaterasu era una diosa conocida y muy querida por los comerciantes. Finalmente, se les permitió la entrada, y por primera vez desde que salió del lejano oriente, Asuka estaba asombrada por la gran variedad de razas que cubrían la calle. De los elfos a los humanos, a los tigres y boas. Cualquier cosa y todo lo que uno pudiera pensar estaba aquí, bueno, aparte del más raro de todos. Solo había conocido a unos pocos seleccionados, principalmente de la familia Sanjo I. Saludos. Sin embargo, eso no fue una sorpresa. Pero no era solo la gente, sino los puestos, los olores, las vistas. Era muy diferente del lejano oriente. La arquitectura era irreconocible desde la minca de su casa. Donde tenían edificios que no eran altos, sus extendidos pisos múltiples, los callejones estrechos, pero el espacio suficiente para que 2 o 3 personas caminen en una línea. Era más ancho que cualquier camino dentro o fuera de Kitsumara, y finalmente, ahora entendía lo que Bell había querido decir cuando dijo que uno tenía que verlo para entenderlo. La Torre Babel era enorme. Cuando lo había visto a tanta distancia, no le había hecho justicia en absoluto. La verdadera escala era cuando estabas dentro de las murallas de la ciudad. Así que esta es la ciudad laberíntica. Asuka exhaló mientras toda su parte superior del cuerpo se inclinaba fuera del carruaje, con la boca abierta con una amplia sonrisa, los ojos brillantes. Kasumi, que había estado aquí antes, simplemente sonrió y disfrutó de la vista de alguien viendo todo esto por primera vez. Eso en sí mismo era algo especial. De hecho. Toda la vista, ¿no es así, Milady? ¿Sí? Es increíble, querido cielo, puedo ver por qué tantos quieren vivir aquí. Es tan exótico. Kasumi se rió de eso. Era lo que la gente fuera de horario llamaba el lejano oriente. Simplemente demuestra que todo es una cuestión de perspectiva. Milady, nos estamos acercando a Archian Manor, las unidades hablaron mientras Asuka asintió, sin apartar los ojos de la torre. Eso fue hasta que escuchó risas y risas desde la calle, siguiendo su carruaje. Mirando hacia abajo, vio a un niño corriendo y riendo, un hombre lobo. Sonriendo, bajó la mano dejando que sus dedos se tocaran, antes de que el niño se detuviera lentamente, jadeando mientras empujaba sus dedos a través de su cabello negro, manteniéndolo en su lugar mientras su sonrisa se convertía en una contenta. Eventualmente, sin embargo, su viaje tuvo que terminar cuando vio la mansión a la derecha mientras doblaban una esquina. No era el castillo de Yume, pero la arquitectura en sí la tenía intrigada. Diferente y emocionante. Deteniendo el carro, salió y les dijo a los guardias que estacionaran los carruajes adentro mientras caminaba por las puertas. Ella estaba a salvo aquí, lo sabía. Este era un lugar donde era bienvenida, que Bell le había dicho. Asuka, por favor, no hay necesidad de ser tan stiff. Siempre eres bienvenido en nuestra casa, como has dicho que somos bienvenidos en la tuya, nunca olvides eso. Su voz resonó en su mente. Subiendo los escalones hasta la puerta, llamó y esperó. Su corazón martillando mientras la emoción la llenaba. Cuando escuchó que la puerta se abría, su espalda se enderezó mientras preparaba sus siguientes palabras, solo para que salieran volando de su mente en el momento en que vio quién abrió la puerta, o más necesariamente, quién no lo hizo. Parpadeando a la mujer rubia de Chien-Tropez con ojos rojos, se preguntó silenciosamente quién era. Ella no la reconoció. ¿Un miembro de la familia? Establecieron uno, tal vez habían estado reclutando, no, espera, ella tenía un atuendo de criada. ¿Sí? ¿Puedo ser de ayuda? El desconocido Chien-Tropez preguntó cuando Asuka se dio cuenta de que había estado mirando. Oh. Disculpas, esta es la mansión arquiana, ¿correcto? ¿Residencia de la Temis familia? Preguntó, enfatizando el nombre de la familia mientras la mujer asintió. Eso es bueno. Soy amigo de tu capitán. Mi nombre es Asuka Yume. Me preguntaba si podría entrar. Asuka, Yume. El Chien-Tropez cuestionó, casi como si probara el nombre en su boca antes. Asuka. ¿Qué haces aquí? Una voz familiar habló mientras veía a cierto dios bajando las escaleras, sosteniendo a un pequeño niño Chien-Tropez. Ah, Erebus-sama. Es bueno verte una vez más, saludó la joven emperatriz con una amable sonrisa. Eso es, Fina. Ella es una amiga, déjala entrar. El dios asintió con la cabeza con la que Asuka memorizó como Fina. Entrando en la mansión, miró a su alrededor, disfrutando de la atmósfera, y se atreve a decir que le gustaba, se sentía acogedor. Omei.
¿Era una palabra? Ella cree que es, espera. Agua, ¿es ese su hijo? Asuka preguntó cuando finalmente notó al niño en los brazos del dios mientras asintió. Sí, lo es, respondió mientras sonreía a Fina, quien parpadeó mientras ella daba un paso más. Agua, es adorable. Asuka arrulló mientras ofrecía su dedo, solo para que el niño lo agarrara y gorgoteara una pequeña risita. Gracias. Fina se sonrojó, aunque dado que su cola se movía y sus orejas se contraían con una sonrisa en sus labios, estaba bastante feliz por el cumplido que recibía su hijo. Ahora, no es que no disfrute de la sorpresa, me pregunto a qué le debemos el placer de que visite. No puede ser fácil para una emperatriz. Empresa. Para encontrar tiempo para visitarnos aquí en horario, Fina gritó con incredulidad mientras Erebus continuaba, sin preocuparse en lo más mínimo. No, no lo es, pero cuando oí hablar de todos ustedes que regresan a horario, y que están buscando, esa deidad, solo tenía que ayudar de cualquier manera que pudiera, respondió con sinceridad mientras Erebus asintió lentamente. Ya veo, pero por mucho que lo aprecie, ¿cómo podría ayudar? Preguntó mientras ella sonreía y asintió hacia los carruajes afuera. Traje a algunas personas propias. Son una orden altamente clasificada del lejano oriente, especializada en la recopilación de información y parcialmente en el asesinato. Se dice que son más competentes que incluso Hermes familia en ese sentido, y si algo político ocurre, creo que podría ayudar con eso. Ahora ¿dónde están todos? La última parte provocó instantáneamente algo en los ojos de Erebus cuando su boca se cerró. La acción puso a Asuka en alerta y frunció el ceño. ¿Ha pasado algo? Espera. ¿Ya se han ido? Ella preguntó, sorprendida por la velocidad a la que se habían preparado. Ella había esperado al menos unos días más. Parece que ella había subestimado las capacidades de horario. Sí, algo sucedió. Él habló mientras ella asintió, pero antes de que ella pudiera preguntarle algo, le pidió que lo siguiera. Un vistazo detrás de ella le dio la vista de la felicidad de los Chientropes evaporándose por completo, sus orejas caídas, su cabeza girada hacia un lado mientras su cola abrazaba sus piernas. ¿Qué? Ella pensó mientras caminaba, siguiendo al dios. Girando una esquina izquierda, finalmente llegaron a una habitación donde Erebus estaba junto a la puerta, pidiéndole que entrara. En el momento en que entró, su cuerpo se congeló, su corazón se detuvo en el elfo acostado en la cama, equipo médico para alimentar a un paciente al lado de la cama. Elora. Gimió mientras daba un paso adelante, sin creer lo que estaba viendo. Caius casi la escindió por la mitad. Si Bell no la hubiera traído aquí tan rápido como él, estaría muerta, aunque no sabemos cuándo se despertará. Estamos en una situación mejor que cuando ella llegó. Al menos sabemos que eventualmente se despertará, pero podría ser entre unos pocos días y unos pocos meses. Su estado como nivel 7 está curando naturalmente su cuerpo, pero está tomando tiempo. La explicación solo empeoró para Asuka mientras avanzaba lentamente, antes de sentarse en el costado de la cama, suave, tentativamente y vacilante puso su mano sobre la propia del elfo. Hacía calor, pero no reaccionó, no fue tanto como contracción. Lo único que indicaba que la mujer estaba viva era la forma en que su pecho subía y caía lentamente. Oh, Elora. Susurró suavemente, con el corazón roto mientras se inclinaba hacia adelante, empujando un mechón de su cabello rubio lejos de sus ojos cerrados. Se sentía mal verla así, tan indefensa. Ella siempre fue tan fuerte las pocas veces que había visitado Anfesera. Tan brillante y acogedor, y Bell. Dios, ¿dónde estaba Bell? Ella sabía que esto, lo rompería. Después de cómo reaccionó Adrienne siendo secuestrado y asesinado, casi perdiendo a otra persona, especialmente a alguien tan cercano e importante como el suyo esposa, él lo destruiría. ¿More? Preguntó, mirando hacia atrás, sus ojos verdes se preocuparon cuando el dios suspiró. Fuera, difundiendo el caos entre las filas de Caius por su cuenta, parpadeó al respecto mientras asintió lentamente. Ya veo, ¿por qué? Entiendo que esto, rompió algo en él, pero su familia lo necesita. ¿No puede ver eso? Ella preguntó, provocando un asentimiento del dios. Él puede, pero a veces, un hombre ha tenido suficiente. Por lo que escuché, Bell solo había derribado un tercio de los 6 de nivel del imperio, y eso ni siquiera explica los 5 niveles y menos. Sinceramente, me compadezco de Caius, no tiene ninguna posibilidad, respondió. ¿Él tiene? ¿Se ha vuelto tan fuerte? Un guiño fue todo lo que Erebus tuvo que hacer cuando se sintió aún más asombrada. Pero Caius es nivel 8, y Bell es nivel 7. 8. Subió de nivel, aunque nadie lo sabe, eso hizo que Asuka blanqueara. ¿Qué podría decir ella a eso? Incluso así, como nivel 7, todavía ganaría.
Bell es tan fuerte, para ponerlo en palabras que usted podría entender dada su educación, él es el último monstruo de la familia Seussiera, y en este punto, ha superado a ambos. Espera. ¿Quieres decir? Y sus palabras se perdieron mientras miraba hacia la dormida Elora y regresaba a Erebus. Sí, en este punto, Bell es el mortal más fuerte que ha vivido desde Albert Einstein, en todos los aspectos. Fuerza, resistencia, destreza, agilidad o magia. Él sobresale más allá de cualquier otra persona en el mundo en cada área. Muy pronto, él estará listo. Listo. Erebus la miró fijamente larga y dura, contemplando si debía decirlo. El momento hizo que el corazón de Asuka latiera más fuerte cuando se preguntó qué estaba pasando por la mente del dios antes de finalmente. Listo para el tiempo prometido. Está tan cerca que estamos en el tramo final. Pronto, el mundo se sumergirá en la lucha final, que decidirá el destino de este mundo, y para eso, necesitamos un último héroe, terminó, recordando ese momento en que él, Sal y Alfia se habían aventurado a tratar de encontrar a ese héroe, hablando en esa iglesia, y mencionando a su sobrino. La ironía. Hubiera sido mejor si hubieran entrenado a Bell, si no se hubiera involucrado en primer lugar. Tal vez, él ya estaría listo si no los hubiera convencido de hacer lo que tenían. Se pregunta, ¿qué tan diferentes serían las cosas? ¿Tú crees que es Bell? Asuka susurró con asombro mientras asintió lentamente. No puedo revelar más detalles, pero sí. Creo que él será la pieza central, y que el destino del mundo está en sus manos. Asuka tragó, sin saber qué decir. Volviendo hacia Elora, pensó que lo mejor que podía hacer era estar aquí. Para ayudar donde ella podría, y rezar para que uno de estos días, Bell regrese. Igual Ardian Forest, duelve Ours before the ambush igual. Ahora, tenemos mucho que discutir, Epsilon Bell gruñó, mirando a los dos mientras acudía una tormenta. What, ¿quieres? Susurró mientras Kappa a su lado sostenía sus piernas mientras miraba a Bell con odio. How, ¿cómo estás vivo? Él gruñó a través del dolor cuando la mirada asesina de Bell se volvió hacia él, el flagelo haciendo su trabajo mientras su cabeza bajaba por puro instinto, los ojos se negaban a encontrarse con los de Bell. Tu comandante jodió. Tuvo la oportunidad, y la perdió. La próxima vez, no me detendré ni una pulgada, su voz era lo suficientemente fría como para congelar su sangre. Aunque encontrarte aquí es una bendición inesperada. A juzgar por el nombre que te llamó, Kappa, ¿verdad? Tú también eres uno de los de Nakul. Bien, haz esto más fácil, habló antes de volverse hacia Narvi. Me sorprende que fueras tú, quien es la serpiente, Narvi, si ese es tu nombre. La mujer de abajo palideció aún más. Todo esto había ido cuesta abajo tan rápido. Ella no tenía espacio para la respuesta, no había espacio para la adaptación, era solo, todo era tan injusto. Ahora, entiendo que la sede de Nakul está en el Paseo Marítimo Occidental, pero apenas está allí. Entonces, necesito urgentemente información. Así que empezaré aquí. ¿Cuál era tu misión? Preguntó, sin parpadear una vez, mientras derramaba un poco más de flagelo contra Narvi mientras ella gimía, con los labios temblando, pero silenciosa, no obstante. Poco a poco, su ceño fruncido se profundizó antes de agarrar violentamente la garganta de Kappa, llevándolo al aire, antes de agarrar uno de sus dedos, y mirando a Narv no, Epsilon. Ahora, Epsilon ¿cooperarás? Tienes 5 segundos para responder antes de que mi agarre se vuelva lo suficientemente apretado como para romper sus huesos, habló, su agarre se apretó hacia atrás mientras sentía que los huesos crujían. Crack. Aguk. Bell en un instante levantó la mano, golpeándolo en la garganta cuando su voz se detuvo, aparentemente desapareciendo cuando Kappa no pudo respirar por un largo momento. ¿Qué dije sobre hacer ruido? Trate de gritar una vez más, y esto será mucho más difícil para usted, a pesar de que depende de ella también. Él volvió a Epsilon antes de agarrar la mano de Kappa esta vez. Preguntaré de nuevo. ¿Cuál era tu misión? Crack. MGHHHHH, Kappa se mordió el labio, sosteniendo el grito mientras Bell lo miraba y luego regresaba mientras movía su mano hacia su antebrazo. ¿Cuál era tu misión? Crack. Gaur, durante un momento dividido, un ruido un poco más fuerte que un grito amortiguado escapó, aunque logró sostenerlo justo a tiempo cuando Bell una vez más se movió hacia arriba, esta vez hacia sus hombros. ¿Cuál era tu misión? Para. Bell se detuvo, sin revelar nada más que frío, cálculo de su expresión. Para vigilar el escalón superior. Cállate, Epsilon. Bell rompió su puño contra la boca de Kappa, rompiéndose la mandíbula mientras estrechaba los ojos a la mujer. Vamos, alentó con una voz dura.
para vigilar los escalones superiores de horario e informar el progreso al imperio, para mantenerlos actualizados sobre la fuerza de la ciudad, y el sabotaje potencial. Bell la miró durante un largo momento, escuchando su corazón, cada contracción y cambio en la expresión facial, como si los ojos reflejaban sus emociones. Desesperanza. Eso fue lo que más recogió. Ella está diciendo la verdad. Dejando caer a Kappa al suelo, con un solo brazo no roto y ambas piernas inutilizables, simplemente se quedó allí, mirando con traición a la mujer. Caíste sorprendentemente fácilmente. ¿No estás entrenado en esto? Preguntó mientras ella gimía lentamente. ¿Cuál es el punto? Si traiciono al imperio, me matan; si no lo hago, me matas, ella pronunció como Bell frunció el ceño. Es así. Entonces, ¿por qué traicionarlos? ¿Te encuentras con el mismo destino de cualquier manera? Su pregunta se encontró con una mirada inesperada. Uno también estaba gritando que ella no podía creer que él no pudiera resolverlo. Nakul. Él es todo para mí, pero el resto de ellos. Caius, Varede. El emperador. Todos ellos, los odio. Donde Nakul me salvó, solo me usaron. Eso es lo que hace el imperio. Usan a las personas para sus propias agendas. Si muero de cualquier manera, al menos puedo asegurarme de ayudarlos a enfrentar el mismo destino, respondió ella mientras asintió. ¿Te das cuenta de que yo también mataré a Nakul? Permaneció en silencio, sin dignarse a dar una respuesta cuando Bell suspiró. Simplemente no podía entenderla, pero ahora que ella era cooperativa, incluso si no podía entender por qué, también podría ver lo que podía obtener de esto. Bueno, ¿sabes dónde está? Pasó un poco antes de que finalmente sacudiera la cabeza. No. Pero. Debería. Me sorprendes, Cranel. Bell giró instantáneamente, mirando hacia el árbol donde el hombre mismo se sentó en una rama, colgando los pies mientras inclinaba la cabeza, girando una espada en la mano. No solo lograste interrumpir nuestras operaciones, que Caius está teniendo un colapso mental, sino que lograste rastrear no a uno, sino a dos de mis agentes. Estoy honestamente muy impresionado. Comenzó a burlarse de aplausos mientras enfundaba su espada, Bell mirando mientras sacaba conclusiones. Cuando Epsilon solicitó una reunión, pensé que algo podría salir mal, así que, aquí estoy. Nakul. Bell susurró antes de burlarse, mirándolo como su flagelo explotó de él lo suficiente como para que cualquiera que tuviera una vista de la zona por encima de los árboles vería una niebla roja gigante, filtrándose hacia arriba antes de disiparse. Oh, ahora que es algo de malicia, pero podríamos hacer esto con un poco de civil, más rápido de lo que nadie podría parpadear. La espada de Bell fue dibujada ya que había cerrado la distancia deslizando su espada con fuerza como una imagen posterior de humo fue cortado por la mitad, junto a múltiples líneas de árboles y una parte del suelo antes. ¡Boom! Toda el área tembló, reverberando cuando el suelo se derrumbó por la fuerza del ataque de Bell, antes de que finalmente aterrizara, frunciendo el ceño antes de mirar detrás de él, Nakul sosteniendo a Kappa en su buen brazo. Me disculpo por cortar esto, pero estoy en el reloj, lo siento Epsilon, pero no puedo salvarte. Habló ante Bell una vez más teletransportado en sus ojos, solo para que se diera cuenta de que había algo en la mano de Nakul, justo cuando brillaba lo suficiente como para lanzar completamente su ataque, perdiéndolo a él y a Kappa por un margen de cabello, cuando el suelo una vez más explotó y tembló por la fuerza. Bell inmediatamente volvió a usar sus otros sentidos mientras escuchaba cualquier cosa, tratando de sentir cualquier cosa, pero nada más que el movimiento en el suelo, y la tos de Epsilon proveniente de ese lugar. Cuando su visión finalmente se aclaró, miró a su alrededor, pero Nakul se había ido, dejando a Bell frustrado mientras apretaba los dientes antes de respirar profundamente. Muy bien, había obtenido información de él, es decir, cualquiera que fuera ese movimiento. En el momento en que estaba a punto de golpearlo con su espada, su cuerpo estaba cubierto de una pequeña niebla negra después de susurrar algo, y sea lo que sea, su espada simplemente lo atravesó sin hacer nada. ¿Magia? Era lo único que tenía sentido, aunque no era ninguna magia de la que hubiera oído hablar antes. Volviendo hacia Epsilon, dio un paso adelante mientras lo miraba con miedo, pero su espalda se enderezó instantáneamente cuando sintió una sensación familiar. El suave sonido de una brisa, los pasos casi silenciosos, y el sonido de reverberaciones de un rapiñador entraron en sus oídos mientras se detenía, congelado cuando sabía instintivamente quién acababa de llegar. Bell. La voz era tranquila, incrédula mientras dolorosamente se daba la vuelta lentamente, antes de que sus ojos finalmente se encontraran con los suyos. Sus iris dorados se encontraron con los suyos mientras su garganta se secaba. Allí, justo enfrente de él había alguien que no quería conocer en este momento.
Su cabello dorado era como olas del oro más brillante. Susurró. ¿Qué, Narubi? Ella susurró en estado de shock. Señorita Ice. Él me atacó. Epsilon se aferró instantáneamente a la esperanza que se había presentado cuando la princesa espada parecía una mezcla entre horrorizada, escandalizada e incrédula. ¿Qué? Su mirada se encontró con la suya de nuevo, buscando respuestas mientras permanecía en silencio. No necesitaba esto, necesitaba. Pero algo en su corazón le impidió hacer lo que quería hacer. Un pedazo de él que se encerró en sus piernas, congelándolas, impidiéndoles moverse. Please. Me entienda, Ice suplicó mientras su corazón tiraba de izquierda a derecha. Quería luchar desesperadamente, correr, pero un recuerdo de sí mismo en la parte superior de la pared, Freya hablando palabras que reverberaban con él más profundo de lo que le gustaría pasó por su mente. ¿Qué está pasando? La voz de Tione invadió sus oídos justo antes de hacer algo de lo que pensó que se arrepentiría, sus ojos se volvieron antes de endurecerse mientras miraba el Amazonas, un enano que seguía detrás. Wow. Tione se detuvo mientras frunció el ceño. ¿Qué demonios estás haciendo? Narubi. ¿Qué está pasando aquí, muchacho? Se quedó allí antes de dar un paso atrás a la derecha cuando un par de pasos más pesados se acercaron a ellos, una gran espada en su espalda mientras sus músculos voluminosos se flexionaban con los movimientos. Cranel. ¿Es ella? Otar habló, yendo directo a los negocios mientras Narvi palidecía la redacción, reconstruyéndola instantáneamente. Sí. Cuídala, tengo un asesino que perseguir. Al momento siguiente, se dio la vuelta cuando Ai se adelantó, pronunciando una palabra mientras su viento se activaba antes de que ella se rompiera, siguiendo a Bell mientras se alejaba de ellos como una bala, la barrera del sonido se rompió instantáneamente cuando los dos corrieron dejando a Narugi y al resto de los aventureros de primera clase mientras Otar la miraba justo antes de que Gareth y Tione se pusieran delante de él justo cuando daba un paso adelante. Hoy, ese es un miembro de nuestra familia allí, muchacho, advirtió Gareth mientras Tione miraba. Ella es una traidora. Ella es parte del imperio. Otar habló de hecho, sin picar sus palabras en lo más mínimo. ¿Qué demonios estás hablando de tu gran pan? Tione estaba claramente marcada, deslumbrando dagas cuando el nivel 8 se volvió hacia ella, su expresión le decía lo poco que lo intimidaba. Cranel encontró un informe entre la publicación de información del imperio. La detalló, que se hace llamar Epsilon, respondió antes de que su espada fuera bajada de sus hombros. Ahora, o te mueves, o te hago. Tu elección. Cuando los dos no se movieron, Otar, más rápido de lo que cualquiera podía reaccionar, golpeó a Tione en la línea de árboles antes de bloquear el hacha de Gareth con su mano antes de arrancarla de su brazo y golpear la cara enana primero en el suelo se derrumbó, grietas y pedazos de rocas sobresaliendo mientras Epsilon gritaba mientras se encontraba momentáneamente en el aire antes de aterrizar de nuevo en el suelo agravando sus piernas rotas. En lo que equivalía a un instante, los 7 de 2 niveles estaban abajo para la cuenta, Gareth apretando los dientes mientras Otar lo sostenía y Tione agarrándose el estómago mientras vomitaba lo que había comido antes. La diferencia entre los niveles 7 y 8 era simplemente tan grande. Finalmente, se volvió hacia Epsilon y caminó sin palabras y la arrojó sobre su hombro, dándose la vuelta y saliendo antes de que pudiera gritar. Tenía sus órdenes, y haría cualquier cosa para satisfacer a Freya. Igual más profundo en el bosque igual. Los ojos de Ice se desplazaron hacia la izquierda y hacia la derecha antes de encerrarse en la figura que lentamente se estaba haciendo más pequeña en la distancia, la armadura de obsidiana dañada iluminada por la niebla roja que lo seguía. Empujando más poder mental en su magia, ella irrumpió más rápido, acercándose cada vez más antes de que su cabeza se volviera un poco, pero de repente, él se disparó hacia adelante incluso más rápido que antes, superándola mientras ella vertía tanto poder mental en Ariel como podía, sintiendo la tensión mientras corría y corría. Más rápido, más rápido. Ella cantaba en su cabeza, una y otra vez mientras sus piernas ardían, sus pulmones sintiendo que estaba inhalando humo antes de perder la noción de él por una fracción de segundo. ¿Qué? En un instante, su rostro dependía de la de ella a su lado, mirando cómo su corazón se congelaba, todo va en cámara lenta mientras sus labios se movían. Rápido. ¿Qué estás haciendo? Vuelve al campamento, deja de seguirme, dijo mientras ella finalmente lograba detenerse, los dos terminaron en medio del bosque, mirándose el uno al otro mientras ella jadeaba, bajó al suelo mientras él simplemente. Bell, por favor, rogó una vez más a medida que su expresión se endurecía. Lo que sea que estés pensando, detente.
Tengo que hacer esto, Caius tiene que pagar. Su voz era tan baja que juró que su garganta retumbaba en un gruñido. Le preocupaba, pero sabía que tenía que seguir adelante. Ella se preocupaba por él, profundamente, mucho más profundo de lo que se había preocupado por nadie más que por su madre y su padre. No. Fue todo lo que dijo mientras parpadeaba. No puedo parar. Estás sufriendo y quiero ayudar, dijo honestamente mientras se ponía más recta, poniendo su mano sobre su pecho mientras su expresión se suavizaba, suplicándole. Belle, eres uno de mis amigos más cercanos, y entiendo cómo te sientes. No, no lo haces. Arremetió contra Ice mientras se estremecía, pero se mantuvo estable, no vacilando en lo más mínimo. Sí, lo hago. Perdí a mi madre y a mi padre por el dragón. Lo odiaba, con cada fibra de mi ser, todavía lo hago. Me empujé y casi me maté una y otra vez al no escuchar a todos a mi alrededor. Su voz se hizo cada vez más fuerte mientras derramaba su corazón. Belle parpadeó, dando un paso atrás mientras su resolución vacilaba una vez más, viendo la verdad en sus palabras. Esa llama negra. Lo sé. Yo también la tengo, y durante mucho tiempo, fue algo que me consumió, ella dijo, mirando hacia abajo mientras apretaba su mano sobre su corazón. Pero cuando llegaste, calmaste esa llama, y. Por primera vez, pude disfrutar. Podía sentir, feliz poco a poco, los ojos de Belle se ensancharon hacia dónde iba esto, sacudiendo la cabeza lentamente. Y entiendo que no es posible, pero necesito que sepas lo importante que eres para mí. Belle, realmente me preocupo por ti, así que, por favor. Por favor, permíteme pagar el favor, suplicó desde el fondo de su corazón. Si Freya hubiera estado allí, habría sido capaz de dar testimonio de esa grieta que había provocado, creciendo cada segundo, amenazando con romper el caparazón que había creado inadvertidamente en su búsqueda de venganza, pero las llamas negras no eran tan fáciles de apagar. Y así, se detuvo justo antes de agrietarse, las llamas lo mantuvieron desesperadamente unido mientras su expresión se oscurecía y sacudía la cabeza. Lo siento Ace, pero no puedo, esto, tiene que hacerse. La mujer pasó por múltiples emociones, una tras otra, antes de finalmente establecerse en la aceptación reacia mientras dibujaba su espada, su cuerpo temblando ya que sabía que esto no sería fácil. Entonces tendré que forzarte, declaró. Ella sabía cuán tontas eran esas palabras incluso antes de hablarlas, pero no podía rendirse. Tenía que intentarlo, e incluso si falla aquí, inténtalo de nuevo. Ella no puede renunciar a él. Belle solo miró, frustrado y enojado, pero en el fondo, estaba orgulloso, y se movió porque ella estaba dispuesta a ir tan lejos para él, y esa parte también se preguntó qué tan lejos estaba eso. Y tendré que superarte, hasta que no puedas seguirme más, respondió mientras dibujaba su propia espada, entrando en su postura. Un paso tras otro, dieron vueltas antes de finalmente, Ace la hizo moverse. Activando su viento de nuevo, se disparó hacia adelante, yendo a por un empuje solo para que Belle respondiera con el suyo, la punta de su espada se encontró con la suya mientras las dos armas chocaban, las reverberaciones rompían el suelo y rompían algunos árboles mientras Ice parpadeaba. ¿Qué? Ella pensó, estupefacta ya que las puntas de sus cuchillas se encontraban perfectamente, la propia Belle sostenía la suya en su lugar justo antes de que él torciera su espada arrastrándola ligeramente a lo largo de su rayera antes de que él la tuviera contra su garganta. Ahora deberías saber que no puedes vencerme. Saltando hacia atrás para tratar de hacer cierta distancia, sus ojos tratando de rastrearlo, pero desde su punto de vista, un instante él estaba al menos a 10 metros de distancia, solo para que ella de repente tuviera la palma justo enfrente de su cara mientras hablaba. Soy mucho más rápido que tú, dijo, agarrándose la cabeza antes de patear sus pies debajo de ella y golpeándola en el suelo mientras luchaba por tratar de quitarle el control. Soy más fuerte que tú, habló con calma justo antes de que ella dejara ir una mano y la colocara en el suelo, usando su viento para abrirlo, creando grietas y terrenos irregulares cuando Belle perdió el equilibrio ligeramente y lo soltó. Recuperando rápidamente su espada, ella disparó hacia adelante, ella tuvo un disparo, porque sabía que sus palabras eran ciertas, que él era superior en todos los sentidos. Su viento se unió alrededor de su espada mientras apuntaba su espada directamente a su hombro, sin querer lastimarlo demasiado. Lil Ragafga. Con más fuerza de la que había vertido en él, ya que no había usado el movimiento desde que se convirtió en el nivel 7, no estaba preparada para la onda de choque y el retroceso en el que resultó. Todo su cuerpo tembló y dolió, sus huesos temblaban mientras su mandíbula se apretaba del dolor mientras se estremecía.
Y eso ni siquiera explicaba cómo todo el bosque parecía derrumbarse sobre sí mismo en al menos un radio de 100 metros, antes de que su viento finalmente explotara hacia afuera, enviando los escombros al aire y el polvo volando en cada dirección. Pant pant. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal gente, nos vemos en el próximo video.